Dallón presenta Tertuliando. Episodio 8. El control y la fiscalización en la administración pública. Muy buenos días, amigos, muy buenas tardes o noches, sea la hora en que nos estén escuchando. Sean bienvenidos una vez más, no a un episodio común y corriente de Tertuliando, amigos. Sean bienvenidos a la señora Gala de Tertuliando. El día de hoy estamos en el 8º capítulo, el cierre de temporada. Jonathan, ¿cómo te sientes respecto a esto? Pues definitivamente bastante bien, bastante feliz. Llegamos al episodio 8 de Tertuliando. Pues a lo largo de todos estos episodios hemos visto bastantes cosas. Si quieren aprender sobre administración pública, definitivamente Tertuliando, la primera temporada es para ustedes. Y pues abarcamos todo el temario de la UNAM, por si se lo están preguntando, si dudan de nuestra veracidad. Pues ahí la UNAM, si revisan su temario, pues nos puede respaldar un poquito, ¿no crees? Claro, si llegaron a tener algún profesor así, pues que la neta no enseñó nada, mira, aquí estamos nosotros. Ajá, o que su profe hacía TikToks de ahí de vez en cuando y en vez de dar clases se dedicaba a grabar videos, pues aquí estamos nosotros para enseñarles. Eso no pasa, Jonathan, eso jamás ha pasado. Por favor, no digas barbaridades. Pero mira, vamos a dejar un poquito ese tema de lado, porque la neta es que a lo largo de todos estos episodios pues hemos ido observando, sí, pero más que nada escuchando cómo es que se compone la mayoría de toda la administración pública. Al menos en México, porque pues sabemos que es diferente en cada país. Pasamos desde los recursos financieros hasta todo el capital humano. Pasamos también por parte de la historia, de los virreyes hasta los presidentes actuales. Y pasamos también de todas las leyes autoritarias hasta la constitución que nos rige hoy en día. Pero mira, aún falta un tema igual o incluso pues más importante que todos estos para dar un buen cierre con broche de oro a la administración pública. Y me estoy refiriendo nada más y nada menos que al control que se le tiene que dar a toda esta administración. Efectivamente, y del tema que estamos hablando es sobre la auditoría al desempeño en México. Antes de comenzar un poco hay que hablar sobre que la acción de auditar implica fiscalizar, que este término puede significar revisar y o vigilar. Para Adam y Becerril en el año 2013 nos dicen que la fiscalización es la acción por la cual se evalúan y revisan las acciones de gobierno, considerando su veracidad, razonabilidad y apego a la ley. Y esto se lleva a cabo en 3 niveles, el cual en el primero nos encontramos a la fiscalización de la Cámara de Diputados o Poder Federal, que le realiza al Ejecutivo a través de la ASF, Auditoría Superior de la Federación. Esta auditoría también se conoce como fiscalización superior. ¿Por qué? Porque la ejecuta el Poder Legislativo. Vale, entonces el segundo nivel es la fiscalización que el Poder Ejecutivo pues se realiza a sí mismo. No tanto como una autodestrucción, porque a través de la Secretaría de la Función Pública, la cual cuenta con organismos denominados órganos internos de control, pues se realiza esta pues como autofiscalización probablemente en todas las dependencias y entidades pues de la administración pública. Efectivamente, y en el último nivel nos encontramos a la fiscalización que el Poder Ejecutivo efectúa sobre los contribuyentes. Y pues para muchos eso ya es un viejo conocido o alguien de temer para otros, ya que esta fiscalización se realiza a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esta la realiza el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Pero miren, hablando del primer nivel y regresándonos un poquito a la fiscalización ejecutada por la Cámara de Diputados, pues su actuar se justifica debido a que ellos son los responsables de elaborar todo el decreto para el presupuesto de egresos de la Federación, pues del cual ya les hablamos en su momento. Y están facultados también para revisar el destino de los recursos una vez que estos han sido ejercidos, como también ya lo hemos revisado. También es importante resaltar que la Auditoría Superior de la Federación opera con criterios de anualidad y posteridad. El primero se refiere a que la ASF solo audita años o ejercicios fiscales específicos. Esto quiere decir que son del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso. El segundo es referente a la revisión exclusiva para los recursos ejercidos durante un año fiscal.
Entonces tome nota ahí, amigos, porque los ejercicios fiscales, como ya lo hemos ido hablando, pues significan años, tal cual. Y como dijo Jonathan, abarcan del 1 de enero al 31 de diciembre. Siempre va a ser así, siempre que vean un ejercicio fiscal, quiere decir eso. Y pues como todo esto tiene propósitos establecidos. Y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, o la LFRCF, ya ven que son cosas muy raras, pues de acuerdo al artículo 12 de esta ley, se debe de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si el ejercicio de la ley de ingresos y el presupuesto pues se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos. También se debe de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en todos los programas y también se debe determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones pues si es necesario. Y para su cumplimiento se realizan distintos tipos de auditoría. Las primeras son las auditorías de cumplimiento financiero, las cuales revisan la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de los recursos. El segundo tipo es auditorías del o al desempeño, las cuales constatan que los entes públicos hayan cumplido con las metas y objetivos de los programas gubernamentales. Y finalmente tenemos a las auditorías forenses, las cuales revisan y analizan hechos y evidencias derivados de la fiscalización para la detección o investigación de un presunto ilícito. Y como parte de un gobierno democrático tenemos también el asunto de la transparencia, la cual debe de permitir acceder a la información con la que cuenta el gobierno y pues que ésta sea de libre acceso para los ciudadanos y que sea entendible, por favor. Y como administradato tenemos que la apertura de estos asuntos gubernamentales no es tan vieja como creeríamos. Esa empezó en el año 1977 con el queridísimo José López Portillo, que dijo que el Estado garantiza el derecho a la información. Sin embargo, fue hasta el año 2007, o sea, bastantes años después, cuando se fortaleció este derecho al adicionarse el artículo 6 constitucional. Y pues podemos resumir este artículo como que toda la información con la que cuente el gobierno y sus derivados debe de hacerse pública y solo la podrá retener temporalmente con razones de fin público y de seguridad nacional, excepto los documentos que se refieren pues obviamente a la vida privada y a los datos personales de los funcionarios. ¿Para qué queremos saber eso? Efectivamente, además de que existe un artículo constitucional que respalda el derecho a la información, también existen leyes que permiten dar a la transparencia un marco normativo. A nivel federal tenemos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, LFTAIPG. Y agárrense, porque esto no es todo. También contamos con el INAI, que en su momento pues fue el IFAI. Este instituto es el organismo constitucional autónomo que garantiza el cumplimiento de dos derechos fundamentales. El primero de ellos, el de acceso a la información pública, y el segundo, el de protección a los datos personales. Y pues el primero trata de garantizar que cualquier autoridad en el ámbito federal, ya sean órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos, o cualquier persona física moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, te entregue la información pública que le solicites. Y para el segundo punto, pues se debe de garantizar el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información. Ahora, ya que hablamos un poquito de la transparencia e información, se estarán preguntando qué sucede con las personas, o bueno, algo más específico, ¿por quién se rigen los servidores públicos? Bueno, para esto está el artículo 113 de la Constitución, que establece que los servidores públicos deben desempeñar sus funciones, sus cargos, sus empleos, pues, salvaguardando principios como la legalidad, la lealtad, la honradez, la eficiencia y la imparcialidad. Asimismo, tenemos la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la LFRSP, y también a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, LFRASP. Lo mismo, pero pues con una letra A, que prevén en sus artículos 47 y 7 el cumplimiento de estos principios por parte de los servidores públicos. Pero pues ahora en adelante nos apoyaremos en la LFRASP, ya que esta es la que se aplica en estos casos. 47 y 7, sonó como estación de radio, ¿no? Qué bonito son, qué bonito son. Pero bueno, miren,
De acuerdo con el artículo 8 de esta LFRASP, los servidores están obligados a un montón de cosas, son demasiadas, pero entre ellas tenemos el cumplimiento de servicio que se encomienda, pues formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos correspondientes a su propia competencia, custodiar y cuidar la documentación e información que pues por alguna razón es su responsabilidad. También tenemos, por ejemplo, abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión por haber concluido el periodo, entre muchísimas otras, amigos. Efectivamente, si les mencionáramos todas, yo creo que nos podríamos llevar fácilmente un capítulo, Pero bueno, con estos servidores públicos, si no lo cumplen, esto lo establece el artículo 8, pueden recibir sanciones administrativas. Ahora, ¿qué pasa con estas quejas y estas sanciones? Bueno, pues eso también lo prevé la LFRASP o LFRASP, para que suene un poco más rápido. Que para el caso de las quejas y denuncias tenemos lo siguiente. Primero, hay que definir qué es una queja o una denuncia, y esto se entiende como aquellas manifestaciones de inconformidad documentadas que hacen los usuarios de los servidores de los servicios públicos por el desempeño de las funciones de los servidores públicos. Y conforme al artículo 10 de la LFRASP, hay unidades específicas para que cualquier interesado pueda presentar una queja o denuncia, las cuales serán atendidas por las OIC, o bien los órganos internos de control, que a su vez son coordinados por la Secretaría de la Función Pública, como ya lo habíamos visto. Y efectivamente, los medios para presentar estas quejas o denuncias pueden ser a través de correo electrónico, correspondencia, de forma presencial o vía telefónica. Sin embargo, las sanciones aplicables por el desempeño del servicio público no son uniformes, pues están en estrecha relación por el tipo de responsabilidad asumida por los servidores públicos, los cuales pueden ser 4 diferentes. Pueden ser responsabilidades administrativas, responsabilidades políticas, penales o bien patrimoniales. Vayamos con la primera de ellas. Pues primero hay que saber que estas se derivan de actos u omisiones que afecten o incumplen, por un lado, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Por otro lado, las obligaciones de los servidores públicos están estipuladas en el artículo 8 de la LFRASP o LFRASP. Las sanciones a aplicar son varias y están, por ejemplo, la amonestación privada o pública, la suspensión del empleo o comisión por un periodo no menor a 3 días ni mayor a 1 año, la destitución del puesto, sanciones económicas e incluso inhabilitaciones temporales para desempeñar cargos públicos. Los elementos para determinar cada tipo de sanciones van a ir en el orden que les dije las anteriores. Primero tenemos la gravedad de la responsabilidad. También están las circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de estas obligaciones. Ahora, si nos vamos con el segundo tipo de sanciones, las de responsabilidades políticas, según la fracción 1 del artículo 109 constitucional, se dan cuando en el ejercicio de sus funciones incurren en actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Estos actos o omisiones son el ataque a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal, las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones. Y pues las sanciones pueden ser la destitución o una inhabilitación de 1 o hasta 20 años. Efectivamente, amigos. Y ahora seguimos con las sanciones por responsabilidades penales, que de acuerdo a la fracción 2 del artículo 109 constitucional, pues los servidores públicos incurren en responsabilidad penal por la comisión de delitos del orden federal, los cuales están tipificados y sancionados en el Código Penal Federal. Y estas causales están tipificadas en esta ley, son sanciones que están establecidas en los artículos 214 al 224 del CPF. Y en general, las sanciones serán un tiempo determinado en prisión, una multa y una destitución de sus cargos, y las causales pueden ser varias, tales como ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre muchas otras. Estas cosas que casi no suceden aquí en México.
Sí, cosas turbias que obviamente están muy alejadas de la realidad de nuestro país, en donde no pasa, vamos a decirlo así, no vamos a entrar en detalles. Finalmente, amigos, para las sanciones por responsabilidades patrimoniales, en el párrafo segundo del artículo 113 constitucional, se establece que el Estado tiene responsabilidad por los daños que cause en los bienes o derechos de los particulares derivados de su actividad irregular. Esto está reglamentado por la Ley Federal de Responsabilidad del Patrimonio del Estado, la LFRPE. Esta tiene por objetivo fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufren por los daños cometidos por la actividad administrativa irregular del Estado. Y antes de continuar, entendemos como actividad administrativa irregular, y de acuerdo al artículo 1 de esta ley, a toda aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. Y pues por si no les está quedando un poco claro esta definición, pues estas, actividades administrativas irregulares, pues pueden ser lo que sucedió en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, los cuales acabaron con vidas de personas inocentes. La LFRPE se tuvo que indemnizar a las personas afectadas y a los familiares cercanos. Sin embargo, este subtema marca sanciones y su nombre es sanciones, pero en ninguna parte de la información se mencionan cuáles son estas sanciones. Sí que se debe indemnizar, pero pues esto no sé si es casualidad. Yo no lo creo. A veces las lagunas legales son una cosa muy extraña, amigos míos, pero nos debe de quedar claro algo. Y eso es que también existen distintas autoridades que se encargan de estas sanciones. Todo también va a depender del tipo de falta que se cometa, y las podemos dividir en las cosas que dividimos anteriormente. La primera de ellas son las sanciones por responsabilidades administrativas, las cuales en el artículo 16 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o el EFRASP, ¿o cómo decías, Daniel? Sí, el EFRASP, es que suena más chido, ¿no? Suena más rápido, más bonito. ¿Por qué no? Que aquí podemos observar que estas sanciones pueden ser amonestación privada o pública, suspensión, destitución, inhabilitación temporal o sanciones económicas. Estas las imponen la Secretaría de la Función Pública, el Contralor Interno o el titular de área de responsabilidad de las dependencias o entidades correspondientes, y la ejecuta el jefe inmediato, el titular de la dependencia o entidad correspondiente o la tesorería de la Federación. Y esto no termina aquí. Pues para las sanciones por responsabilidades políticas, y de acuerdo con el artículo 110 constitucional, existe un procedimiento bastante especial. Pues para ciertos casos, la Cámara de Diputados debe de acusar al respectivo malhechor ante la Cámara de Senadores. Claro, que no hay que olvidar que debe haber una mayoría absoluta, es decir, arriba del 51% para que esta acusación se haga oficial. Cuando esta mayoría está concretada y se hace la acusación formal, la Cámara de Senadores en su rol de juez dará la sanción merecida. Y algo bastante turbio es que todas estas sanciones que sean decididas por la Cámara de Senadores serán definitivas e inapelables. En pocas palabras, amigos, los roles de los implicados en estas sanciones quedan más o menos así. En el caso de las sanciones, pues pueden ser destituciones o inhabilitaciones. Los denunciantes pueden ser cualquier ciudadano, y el órgano instructor y de acusación será la Cámara de Diputados, mientras que el juez y posible verdugo es la Cámara de Senadores. Y las sanciones no paran, pues en el caso de las sanciones para responsabilidades penales, primeramente en el caso de aquellos servidores que no son sujetos de este juicio político, bendita democracia, quienes llevarán la tarea de aplicar sanciones serán o bien las que disponga el Código Penal Federal o bien la ley que clasifique el delito que se comete. Venga, jueces y tribunales en materia federal. Y como hablamos anteriormente, de acuerdo con el artículo 111, la Cámara de Diputados es la encargada de proceder en contra de los inculpados, siempre y cuando exista esta famosa mayoría absoluta. Claro que si se quiere proceder en contra de servidores con fuero, pues primero les tendrá que quitar. Aunque si la Cámara de Diputados da una negativa y no continúan con el proceso penal, el inculpado continúa en su cargo, lamentablemente. Pero bueno, yo creo que sí es lamentable en algunos casos. Pero es importante señalar que si el servidor público sigue en rol de inculpado, aunque este termine con el tiempo de su encargo, el procedimiento puede continuar.
ahí creo que ya se recupera. No se salva el vato. Sobra decir que si el inculpado pues es culpable, se retira automáticamente del cargo que está desempeñando y queda a disposición de las autoridades competentes. En caso de que el culpable sea absuelto de los cargos, pues entonces este recupera el puesto que estaba desempeñando. En caso contrario, me temo que no. Y si se preguntarán, amigos míos, tertuliadores, ¿y si el acusado es el presidente? Bueno, el artículo 110 constitucional establece un juicio político, en donde primero se le acusa ante la Cámara de Diputados y la de Senadores dictará qué es lo que se hará. En caso de que los acusados sean diputados locales, gobernadores, magistrados, deberán de centrarse en las legislaturas de cada caso, es decir, las legislaturas locales, para poder proceder pues todos estos cargos, porque pues más bien para poder proceder, amigos, porque todos estos cargos también gozan de fuero. Una disculpa, me medio trabé ahí, me reinicié el Windows ahí. No pasa nada, y si nos equivocamos, pues bendita edición, cortamos y pegamos. Gracias. Y por último, pero no menos importante, para las sanciones por responsabilidades patrimoniales, encontramos que los entes públicos federales reclaman a los servidores públicos los pagos de indemnizaciones en caso de que estos muchachos cometan lesiones patrimoniales. Como nos dimos cuenta, amigos, y a lo largo de todas estas descripciones, los servidores públicos también deben de regirse por ciertos principios, y en caso de corromperse, pues deberán de enfrentar las sanciones correspondientes por parte de las autoridades competentes. A final de cuentas, nadie se salva de la mano de la justicia. Y como tenemos un gobierno democrático y es muy importante la transparencia, tenemos un registro patrimonial de los servidores públicos, que según el artículo 35 de la LFRASP, esto se hace con el objetivo de tener un registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades, con el propósito de verificar la congruencia entre los ingresos y egresos económicos. El mencionado artículo especifica que la dependencia encargada de realizar dicho registro y seguimiento es la Secretaría de la Función Pública. Además, en el artículo 36 se establece aquellos servidores públicos que tienen la obligación de presentar esta declaración patrimonial. Y pues para el Congreso de la Unión tenemos a los diputados y senadores, secretarios generales, tesoreros y directores de las cámaras. Para el Poder Judicial de la Federación tenemos a los ministros de la Suprema Corte, a los consejeros de la Judicatura, magistrados de circuito, electorales, jueces de distrito, secretarios y actuarios. Por favor, Daniel, si me haces el favor. Claro, mientras que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tribunales de trabajo y agrarios se encuentran los magistrados, miembros de junta, secretarios y los actuarios o bien sus equivalentes. Y todos los servidores públicos pues de distintas dependencias como lo es el INE, la CNDH, Banxico, la ASF, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre muchas otras. Y aunque se vea que son muchas personas, no todo el mundo está obligado a declarar su situación patrimonial. Aunque si nos pasamos a otro lado, según el artículo 37 de la LFRASP, las declaraciones pueden ser de tres tipos: declaración inicial, de conclusión y de modificación patrimonial. La primera debe hacerse dentro de los primeros 70 días naturales a la toma de posesión. La segunda debiéndose realizar de los 70 días naturales siguientes a la conclusión del cargo. Y la última es debiéndose hacerse durante el mes de mayo de cada año. Es importante destacar que en la declaración inicial y en la de conclusión se manifiestan los bienes inmuebles adquiridos, así como la fecha y el valor de compra de dichos bienes. Por otro lado, en las declaraciones de modificación solo se evidencian los cambios al patrimonio con la fecha y el valor de adquisición. El mismo artículo 37 de la LFRASP o LFRASP, así como el artículo 38, prevén las sanciones en caso de que los servidores públicos no realicen la declaración de su situación patrimonial, y estas pueden ser por falta de oportunidad o a falta de veracidad. En la primera, falta de oportunidad es en caso de que no se presenten la declaración inicial o la declaración de modificación patrimonial en los plazos establecidos, y a falta de veracidad es que si el servidor público de manera deliberada falta la verdad en su declaración de situación patrimonial. Con esto podemos concluir que el objetivo principal del registro patrimonial pues es detectar las incongruencias entre lo que inicialmente declaran tener los servidores públicos y lo que llegan a tener notoriamente superior a los ingresos lícitos declarados, sea por el empleo, cargo o comisión o por otro tipo de actividades.
Finalmente vamos a terminar con una pregunta que pues les pudo haber surgido a todo esto, y es si se toman acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público. Esta es una pregunta muy interesante y la respuesta es bastante larga, pues conforme al artículo 48 de la LFRASP, pues relativo a asegurar por parte de los servidores públicos el cumplimiento de los principios y obligaciones que esta ley les impone, la Secretaría de la Función Pública emiten los lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes. Estos tratan de asegurar la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, conocidos como lineamientos de integridad y ética, los cuales tienen el objetivo de que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal implementen acciones permanentes para identificar y delimitar las conductas en situaciones específicas de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Por otra parte, para fortalecer una conducta digna de los servidores públicos, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo elabora y emite el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, que con base en el artículo 49 de la LFRASP, dicho código contiene reglas generales de conducta sustentadas en los principios rectores del servicio público. Y pues como pueden ver, la ley sí establece y el gobierno sí tiene leyes que buscan un mejor ejercicio de los servidores públicos, tanto de los ejercicios, de los materiales, como hemos visto a todo lo largo de toda esta primera temporada. Sin embargo, que no se apliquen de manera adecuada, pues ahí es un tema diferente, pero la ley los contempla. Efectivamente, amigos, como lo hemos ido viendo, la teoría es una cosa muy diferente a la práctica. Muchas veces se nos puede pintar muy bonito todo lo que está pasando, pero realmente puede suceder algo muy diferente, como el caso de la línea 12, como el caso de las licitaciones y muchísimos otros casos, amigos, aunque no todo es malo, porque si bien la justicia existe en el país, muchas veces sí se ha dado a conocer esta justicia, llevando a los malhechores tras las rejas como se debe. Efectivamente, y pues como dice el meme, nosotros somos el futuro de México, y para los futuros, los pequeños pollitos que apenas están entrando a administración o a los que se quieran dedicar a cargos públicos, pues ya saben, o sea, sus valores van a depender mucho y ustedes pueden cambiar el rumbo. Literalmente ustedes, sus decisiones pueden cambiar el rumbo de nuestro país. Puede parecer muy exagerado, pero es cierto. Y con esto, amigos míos, hemos dado por concluida todo lo que tiene que ver con la administración pública, al menos en México. Hemos pasado por tantas cosas, por tantas leyes, por tantas dependencias, por tantas entidades, que se nos puede revolver el cerebro. Pero créanos algo, amigos, y es que cada una de las cosas de las que les hablamos en todos estos capítulos es súper importante. Efectivamente, y pues también, aparte de que pasamos por todo eso, pues también pasamos por horas de desvelo, horas de guionización, horas de investigar, horas de grabar, horas de editar, horas de publicación. Así que, miren, realmente ahorita lo hacemos por puro amor por ustedes, y amor a nosotros, porque nos gusta esto, definitivamente. Y déjenme darle las gracias a todas las personas que nos están apoyando, desde que nos apoyaron desde el primer día, y los que, amigo, tú sabes, amigo, tú, el que comparte semana con semana las publicaciones de Tertuleando, nos escucha y se llena de información. Muchas gracias. Estamos agradecidos de todo corazón. Y amigos míos, no me queda más que también agradecerles por habernos escuchado no esta vez, sino 8 veces seguidas. Nosotros los esperamos con más tertulia, pues próximamente. Nos veremos con mucho más contenido administrativo para todos ustedes. No solo para los que estudian administración, sino para los que están interesados en decir, ok, ¿cómo rayos me administro? ¿Cómo rayos se administra mi nación? Para eso fue esta primera temporada. Y para saber cómo rayos te administras tú y de qué manera hacerlo, pues escúchanos en próximas semanas. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Una producción de Daniel Gutiérrez y Jonathan Ruiz, Tertuleando.